¿Cómo les va? Allá la banda del fondo, ¿bien? Bueno, acá hay varios lugares, si se quieren ir aproximando, acá adelante también. Bueno, estamos entonces, si me da la institución, me da el ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Veo rostros de felicidad, veo la pequeña algarabía y bueno, no es para menos, al menos para nosotros tres es un muy lindo momento. Vamos a estar con una pequeña dinámica de balance, comentario, síntesis de lo que ha sido este seminario que dimos en llamar Planes Sindicales. Pero bueno, también después tenemos un pequeño brindis y si bien varios fueron recibiendo ya los certificados, no sé si todos cumplimentaron la asistencia. El porcentaje de asistencia fue variando, pero bueno, aquí estamos. La verdad que es una muy buena oportunidad como para realizar un balance. Nosotros, ustedes saben que también lo que estaba en el fondo del planteo de este espacio era que podamos elaborar una escritura, que podamos de alguna forma entre todos ir sumándole palabras a una reflexión sobre la singularidad del momento que vivimos. Y sabemos que estamos en un momento muy particular, muy difícil, muy duro, donde se han transformado muchas de nuestras lógicas de trabajo, muchas lógicas de organización, donde las acumulaciones políticas que hemos sabido construir están sintiendo modificaciones, cuestionamientos y embates que nos obligan a repensar un poco las estrategias. Entonces, en ese sentido, hicimos un recorrido donde pusimos una especie de recorrido histórico y nos detuvimos en la cuestión de cómo pensar un Estado popular. Si ustedes se acuerdan, allá por el mes de mayo, ¿no? ¿Fue mayo que arrancamos? Sí, mayo. Y revisamos concretamente el modo en el que las instituciones y las organizaciones de la sociedad formaron parte de una estructuración de otro tipo de Estado. Pero terminamos en el último módulo tratando de repensar algo sobre la sociedad actual, sobre el modo en el que la mediación digital, como lo hemos llamado, ha transformado mucho, tanto a nivel productivo como a nivel organizativo, y los desafíos que a nivel político nos imponen repensar un poco las estrategias, ¿no? Está la promesa puesta de hacer un proceso de escritura, pero con Florencia y con Darío, que están hoy aquí conmigo para dar un poco el cierre y que han estado en todo el trayecto llevando adelante un trabajo de elaboración de los encuentros y también de reelaboración por parte nuestra de las palabras que fueron saliendo. La idea es que podamos hoy, en un ratito, porque si no recuerdo mal, a partir de las 4 de la tarde ya tenemos el brindis y un poco algunas cositas preparadas para cerrar. Nosotros queremos repasar muy rápidamente y aclarar un poco por dónde pensamos que algo de esta escritura, de este nuevo plan que decíamos, que vamos a desplegar en estos meses que vienen, como para poder empezar el año próximo con algo en la mano y conversar y trabajar y pensar y accionar con un norte más claro. Así que bueno, les decía, uno de los puntos iniciales, como un primer momento del documento de escritura que estamos elaborando, va a poner el foco en esto de las transformaciones que hemos tratado de describir acá. Ha salido mucho, bueno, qué tipo de transformaciones han implicado para cada uno de nosotros y para las dinámicas
del día a día de las instituciones sindicales, pero también de las lógicas del trabajo y de la organización, digamos lo que le llamamos mediación digital. Y nos parece que efectivamente este espacio, nosotros veníamos charlando hace un ratito, tiene un valor muy grande porque finalmente, como ha dicho alguno de los secretarios generales que están un poco a la cabeza de este espacio, se trató de reunir lo disperso, ¿no? De juntarnos y de poder pensar en común. Es algo que, si bien forma parte de lo que hace a la política de las instituciones, está claro que no es algo que nos venga saliendo con tanta facilidad, y un poco algo de eso es lo que nosotros queremos trabajar y profundizar, y nos parece que en este espacio lo fuimos haciendo de a poco. Y también nos pusimos un poco en la cabeza poder dar cuenta de cuáles eran los desafíos de este tiempo, para pensar desde la experiencia de las organizaciones sindicales cómo hacemos una transferencia generacional y cómo podemos pensar y convocar de nuevo a nivel político y a nivel organizativo a las generaciones que vienen, que ha sido una de las problemáticas que han estado en el centro para nosotros. Entonces, les decía, un momento inicial en ese documento que tratamos de elaborar va a tener el foco puesto en una descripción sobre la sociedad actual y sobre cuáles son esas transformaciones que nos vienen aquejando y qué tipo de estrategias podemos tener para activar de manera propositiva. Pero también tuvimos un momento, ustedes se acuerdan, en el segundo módulo, que tuvo el centro en la cuestión de que esto no comienza ahora, sino que la tradición sindical en Argentina es una larga tradición que es muy singular, que ha tenido momentos muy claros de intervención y participación directa en la conducción del Estado, en la conducción del país. Entonces miramos un poco eso, ¿se acuerdan? Un momento más sobre la escritura de los distintos planes. Fuimos hasta Huerta Grande, La Falda, y miramos incluso cuáles han sido las escrituras del movimiento sindical en nuestra historia. Y bueno, ahí recogíamos con los chicos, hicimos un trabajo de escucha de las clases y recogíamos algunas palabras que se detenían en cuestiones relativas a la fortaleza y a la fuerza del movimiento sindical, y algunas preguntas que nos parecían importantes devolverles o volver a traer como para que pensemos juntos y ir comentándoles un poco por dónde nosotros estamos encarando esta escritura. Así que, Flor, ¿vos querés ir con ese fragmento? Ok. Bueno, nada, de nuestra parte también, o por lo menos de mi parte, agradecer a todo FEMUSA y también a Adriano por invitarnos a participar. La verdad que sí, no pasar por alto que para nosotros es un privilegio, y además realmente lo valoramos mucho porque instancias como esta no abundan, poder detenernos a pensar la realidad política argentina, pero también específicamente desde la mirada sindical, pasar del laburo a una pausa que a veces cuesta. Por ahí, sobre el final, el trabajo con la tecnología, decíamos, bueno, qué diferente es poder detenernos un tiempo a dialogar, a discutir, y lo que han hecho en estos meses no es algo que abunde mucho. Nosotros por ahí, eso me parece importante destacarlo, porque nos tocó junto con Flor la tarea de ir recabando un poco las conversaciones. Se trabajó mucho en grupo, por momentos, también esa dinámica. A ustedes, los inquietados, se los veía ahí con discusiones, a veces más álgidas, a veces más planchadas. Nuestra tarea fue la de tratar de ir escuchando todo ese proceso, y la verdad que fue un proceso muy rico, que queda incluso por trabajar, ir sistematizando un poco todo lo que surgió, pero ahí, como decía Adriano,
Para hacer una síntesis, nos parecía importante eso, destacar que hubo un momento en donde, si bien estamos en un presente que es urgente para todos y que nos interpela y no nos deja dormir casi, entendemos que para pensar el presente es necesario pensarnos en perspectiva histórica. Digamos, creemos que la historia tiene mucho, no solo para enseñar, sino también para interpelarnos actualmente. Y bueno, en ese momento pudimos desandar algunas clases que ponían incluso el foco en los comienzos del sindicalismo en la Argentina, que habrá quienes digan que es una historia pasada o antigua, pero para nosotros es una historia viva que tiene ejemplos de organización que siempre hay que traer a la mano, tener a la mano, traer al presente. No sé si recuerdan, en su momento incluso trabajamos con las tendencias ideológicas de aquellos momentos, las organizaciones más incipientes de por qué se juntaban los laburantes, básicamente, que venían a esta patria a juntarse, a realizar un oficio y empezaban a entenderse como compañeros, como hermanaban un mismo interés político, y a partir de eso surgían las organizaciones. Bueno, creemos que eso tiene, nos otorga una tradición política que es muy valiosa a nivel mundial, incluso estamos todos de acuerdo en eso. Y por ahí decíamos, no somos tradicionalistas en el sentido de querer añorar un pasado y volver a ese pasado porque sí, pero sí, tampoco nos desprendemos, justamente pensar el presente, pensar las innovaciones que demanda este presente, no pueden estar desancladas de la experiencia de lucha y de organización de la historia argentina. Por ahí esto que decíamos, pasamos por distintos periodos históricos porque nos parecía muy interesante hacer dialogar la historia y la estructura social argentina en los distintos momentos con la historia del sindicalismo, cómo respondía la organización obrera frente a contextos sociales, políticos, económicos que iban mutando, que iban cambiando. Estamos, como decimos, en un contexto muy particular de crisis política, social y económica, pero no somos los primeros en estarlo, y las experiencias de aquellas épocas con planes diseñados para disputar en clave política y para pensar hacia el futuro, bueno, son herramientas fundamentales que nos parecieron que, bueno, tenían que estar más que presentes. En el marco de esos encuentros surgían intercambios y fuimos, bueno, rescatando algunas palabras que surgían de parte de ustedes y queremos también traerlas el día de hoy para que acompañen este cierre. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo también al agradecimiento acá a los compañeros y a ustedes más que nada que hicieron posible este día a día de los encuentros durante estos meses. La idea es un poco compartirles esto, el trabajo que nos tomamos de ir tomando nota de algunas discusiones, conversaciones o intervenciones que se fueron dando en los encuentros. Más que nada, también todo ese trabajo nos va a servir de insumo para cuando sea el momento de la confección y la escritura del plan. Así que bueno, todo lo que quedó es muy rico y seguramente tendremos la oportunidad de poder compartirles también ese trabajo. En relación a esto más histórico y de las fortalezas y de la fuerza del movimiento sindical, hay uno de los encuentros donde se charló sobre eso, digamos, sobre cuál era la fuerza o las fortalezas del movimiento sindical, cuáles fueron históricamente esas fortalezas del sector sindical, y las respuestas fueron, por ejemplo, las bases, el poder de movilización, la unidad, la huelga, la representación de los trabajadores, la estructura, la representación ampliada por fuera de las demandas gremiales, la formación de cuadro y las segundas líneas. Después tuvimos una segunda parte en ese encuentro que tenía que ver, bueno, si esas eran la fuerza o las fortalezas que identificábamos en ese momento histórico o en ese recorrido histórico que hicimos de los planes y del movimiento sindical a lo largo de la historia. La pregunta sobre cuáles iban a ser esas fortalezas hoy, que era ahí donde un poco se nos complicaba la cosa para esa identificación, ¿no? Sí,
por eso ese diálogo entre el pasado y el presente que nos parecía y nos parece fundamental para pensarnos hoy. Por ahí esa cita que leía Flor de parte de ustedes ponía en valor y a mí me hace pensar en lo fundamental que fue a lo largo de la historia argentina la institución sindical como parte de la vida comunitaria en este país. No solo específicamente como una entidad que negociara en el plano laboral, sino que formó parte de la vida de los trabajadores en amplísimos campos, digamos. Y eso no es otra cosa que, bueno, estar entrelazado con la sociedad en una constante, digamos, en una conformación de la comunidad, en una constante elaboración de lo común, lo comunitario, bueno, tiene por dentro una serie de instituciones que lo van generando, lo van componiendo, y creemos que la institución sindical es una de las instituciones fundamentales en ese sentido. Y nos lleva a hablar un poco, en los encuentros muchas veces surgía, o recuerdo puntualmente cuando vino Edgardo Manero también a compartir algo de su perspectiva de elaboración teórica más en el plano de la estrategia política, y decía, es una constante en el mundo la demonización del sindicalismo, la criminalización de los sindicatos. Pasa en la Argentina y pasa, él decía, creo que en Francia, en Italia, él tiene experiencia viviendo, estudiando también en Europa, y decía, hay algo en común que se ve allá y acá, que es, hay una constante demonización del sector sindical. Ahora también hay una especificidad, tanto allá como acá, que, bueno, que no se comparte. Lo que creemos es que justamente ahí está el análisis más interesante para hacer en términos políticos, porque no es otra cosa que la disputa por los imaginarios sociales que tiene cada sociedad. Hay algo de eso que surgía también en los encuentros. Me acuerdo compañeros y compañeras que comentaban, bueno, hay una tendencia actual a renegar del sindicalismo, incluso en los pibes, en las pibas, en los trabajadores, que prefieren ser emprendedores, que tienen una cultura que no valoriza, digamos, la fortaleza de pensarse mancomunadamente, organizado detrás de un interés en común. Bueno, en ese sentido, la disputa en relación al imaginario que uno tiene para con el otro, para con la sociedad, es la disputa esencialmente política. Ahí está, creemos, la verdadera hegemonía política y la disputa por el famoso sentido común. El sentido común es el común de los sentidos elaborado justamente en forma comunitaria. Entonces, la institución sindical inevitablemente está inmersa en esa disputa. Un poco surgía en los encuentros y rescatábamos que hay que ponerla sobre la mesa, no hay que hacer como si no existiera, sino que tiene que ser uno de los principales ejes de disputa y de lucha en este presente. Bien. Además de eso... En ese mismo encuentro, que un poco trabajábamos con la fuerza y con las fortalezas, también, bueno, intentamos hacer el ejercicio de decir de eso, de tratar de identificar cuáles eran esos puntos fuertes hoy en la construcción sindical, en las instituciones, en las organizaciones. Y bueno, y una de las cosas que surgía era que hoy la fuerza de los sindicatos está en cómo pueden acompañar el día a día de la gente, de los trabajadores. Las ayudas en lo cotidiano para llegar a fin de mes, proveedurías, bolsones escolares, atención médica en el centro de salud del sindicato. Tenemos proveedurías, farmacias, comedores, centros de salud, atención en emergencias, obras sociales, convenios, camping, colonias de vacaciones, etcétera. Pero no podemos hoy traducir eso en términos estratégicos para que sea la fuerza que nos permita otra cosa. Tenemos fortalezas que no vemos, digamos. En ese mismo encuentro, como decíamos, bueno, tenemos todo esto, pero ¿cómo hacemos para digamos, reconfigurarlo en una potencia, de algún modo,
que son fortalezas que no vemos nosotros, pero que tampoco están viendo los afiliados, las afiliadas, digamos, los mismos laburantes que hacen uso de esa, si se quiere, del mutualismo, ¿no? De la parte más mutual de los sindicatos. Exacto. En ese mismo sentido, de vuelta, la disputa por los imaginarios, lo simbólico en la sociedad, lo sagrado, lo que consideramos que es sagrado, que es importante preservar, bueno, es el núcleo central de la disputa política. Y decíamos, bueno, ¿qué estrategias en ese plano? Y la primera y la más importante que surgió en los encuentros y que de nuestra parte también lo tomamos casi como una bandera, que es la escucha social como la primera herramienta en la disputa política. Recuerdo incluso esto de, bueno, hay compañeros, de vuelta al ejemplo, de que es difícil que puedan entrar en las lógicas del empleado de relación de dependencia tradicional, en las formas que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué está simbolizando ese compañero? ¿Qué le está pasando a ese compañero? La escucha sensible en relación a la novedad de los intereses políticos, la novedad de la vida de los jóvenes. Bueno, consideramos que es la herramienta fundamental, un poco el ejercicio nuestro también, de escucha hacia, bueno, lo que traían en cada uno de los encuentros ustedes, se espeja en esa intención. Si entendemos como diagnóstico que estamos en una época en donde los dirigentes y la sociedad parecen estar cada quien digamos, alejados, donde el diagnóstico general fue hay una dirigencia política que no escucha a la sociedad, bueno, lo que venimos a proponer o lo que intentamos desandar es qué herramientas de escucha tenemos, si tenemos un sindicalismo que está en el territorio, que está en el día a día, que está con los compañeros y está en el trabajo, qué herramientas construir de escucha para justamente modelar transformaciones o las mutaciones que en el mercado de trabajo, en la sociedad, están apareciendo, poder tomarlas en el sentido colectivo, en un sentido de organización. Bien. Ahora, bien, dicho eso, pensábamos entonces en los últimos encuentros y salía muy claro, como decían Darío y Flor, que nosotros tenemos un montón de elementos que nos está costando ponerlos en términos de valorización social de eso, ¿no? Que pueda tener una traducción política para que sean compañeros nuestros los que estén discutiendo desde leyes hasta lugares de toma de decisiones de todo el conjunto de la producción y de la política institucional. Y entonces ahí pensamos algunos puntos que después desplegaremos con más tiempo, pero que tiene que ver con de qué manera nosotros damos la discusión en la sociedad sobre el valor del mundo sindical que tenemos, eso por un lado, y por otro lado, la cuestión de la fuerza, ¿no? Que también ha salido como un punto de discusión, ¿no? ¿Cuáles han sido los momentos donde nosotros pudimos poner nuestra fuerza y generar condiciones más favorables a nosotros a la hora de negociar con los que se sirven del trabajo de todos nosotros y qué transformaciones se han dado en ese sentido para que podamos ir en un camino de avanzada en esa línea, ¿no? Salía en uno de los encuentros, cuando trabajamos la cuestión del peronismo, algo así como que en la época del peronismo la oligarquía se refugiaba en el campo, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos, que se hacía a un compañero o compañera, era ¿dónde se refugia hoy el sector que vive del trabajo de los demás? ¿Dónde están? ¿No? Porque si no sabemos dónde están, va a ser difícil que le peguemos, ¿no? Entonces, diagnóstico hecho de la conversación que hemos tenido, por un lado están en las finanzas, por otro lado también están en la tierra, en algún caso, ¿no? O sea, el territorio no deja de ser importante por más que nos vendan un mundo, digamos, líquido o digital, ¿no? A los muchachos les interesa la propiedad de la tierra y la propiedad del territorio y el control de los territorios.
Y también decíamos que hay otro mecanismo nuevo que tiene que ver con el uso, la expansión al conjunto de la comunidad de las nuevas tecnologías que nos obligan a tener nuevas estrategias en ese sentido, ¿no? Porque si de alguna manera el modo en el que se apropian, ¿no?, incluso bajo la metáfora de los zánganos, porque esa es una estructura narrativa, es decir, en la narración del gobierno actual, de los libertarios, tiene esa estructura, por eso entra muy bien adentro de nuestra sociedad, porque efectivamente hay algunos pocos que se están beneficiando del conjunto del trabajo de todos nosotros. Había salido en uno de los encuentros de manera muy clara: nunca trabajamos como ahora, nunca nos sentimos tan exhaustos como ahora. Ahora, los que se están beneficiando de eso, para la Libertad Avanza, eso está ubicable en la clase política. Y es una manera también de distanciarnos a nosotros de poder hacer una política en un sentido profundo donde las organizaciones estén con capacidad de influir sobre el conjunto de la producción, de la economía y de la sociedad nacional. Entonces, ahí decíamos, los pudimos ubicar, son mecanismos financieros, son mecanismos a través de las nuevas tecnologías y que tienen interés en la propiedad de la tierra, donde nosotros tenemos que empezar a mapear estrategias concretas, esto no es cháchara, lo hemos hablado y por suerte nos hemos sentido muy interpelados por ustedes, de que la voluntad no es solo de una reflexión, sino de que podamos no solo escribir algo, sino que esa escritura nos sirva como norte de acción. Después cada uno, lo hemos dicho más de una vez, no íbamos a solucionar ni a hacer la revolución en un espacio de discusión de 2 horas cada 15 días durante 6 meses. Pero si podemos darle forma un poco a eso, seguramente ganaríamos algunos pasitos en términos políticos en un momento tan complicado para tener un horizonte de acción, ¿no?, que es lo que por ahí nos vienen trabajando para que lo vayamos perdiendo. Entonces, decíamos que tenemos una incipiente escritura que vamos a trabajar estos meses, que tiene que ver con la palabra de todos ustedes, que tenemos también pensado alguna conversación un poquito más, si se quiere, un poquito más particular, más cualitativa, se diría, ¿no?, que nos podamos sentar en algún momento con distintos sectores para que de cada uno podamos sacar formas puntuales de esa acción, estratégica. Pero bueno, como nos apremia el tiempo, trajimos solo un punteo así muy por arriba y la idea es que después tengamos unos 5 o 10 minutitos para que también ustedes nos puedan decir algo en relación a lo que fue la experiencia de este trayecto que tuvimos. Y decíamos, ¿no?, la particularidad del movimiento sindical en Argentina está puesta en que se entrecruza de manera muy directa con la cuestión nacional, ¿no? Entonces muchas veces empezábamos discutiendo cuestiones de organización de trabajo y del mundo sindical y rápidamente queríamos saltar a discutir cuestiones más relativas a discusiones electorales nacionales o a estrategias particulares para llevar a algún rincón que nos resulte cómodo al gobierno nacional. Ahora, nosotros insistíamos con la importancia que tiene el mundo sindical en particular como organización libre del pueblo para poder marcar una agenda desde los lugares de trabajo. Entonces, por un lado decíamos, bueno, hicimos un mapeo y eso ya lo tenemos escrito sobre cuáles son los sectores estratégicos hoy, y ahí tenemos que trabajar con los compañeros organizados para ver qué tenemos hecho y qué nos falta por hacer en cuestiones energéticas, dijimos en cuestiones financieras también, en cuestiones de transporte, en cuestiones comerciales, en fin, tenemos también ahí un norte de trabajo.
Apuntamos también entonces que, además de una cuestión de soberanía nacional, el movimiento sindical tiene que pensar, y un poco lo que salía acá, tener algo para proponer, para profundizar en una cuestión de control social de un modelo nacional, ¿no? Porque tuvimos mucho tiempo donde la reivindicación de la política fue puesta en el Estado, y hoy vemos el costo que tiene en ese sentido, ¿no? Porque hay una avanzada muy clara sobre una crítica a la política como aquello que se agota en el Estado. Y sin embargo nosotros sabemos que el Estado es un lugar fundamental que deberíamos controlar lo más que podamos, pero eso tiene que suceder en la medida en que tengamos una agenda social y organizacional desde el mundo sindical que nos genere otro tipo de comunidad y que vaya en contra de la propuesta cultural del presente, porque si uno mira a dónde está puesto el foco libertario, la cosa está puesta en un individualismo acérrimo y en un trabajo 24/7 para que nos quede muy poco en nuestras manos y bajo un control, digamos, organizado. Entonces ahí también está la cuestión de la soberanía social, que es otro punto que a nosotros nos importa y que está en este proyecto de escritura. Tercer punto y muy importante, que salió muchísimo acá, ha tenido que ver con cómo desde el mundo sindical pensamos estrategias precisamente sobre las transformaciones en el mundo del trabajo. Por un lado, se ha salido muy claro cómo hacemos para llevarle mejores condiciones de trabajo a aquellos que no la tienen, y sabemos que tenemos una parte de los trabajadores cubiertos por nuestras luchas históricas, pero que hay también un lugar a conquistar en ese sentido, eso lo hemos dicho, y también ver cuáles son las nuevas formas de trabajo que interpelan de manera muy directa a las nuevas generaciones sobre todo, y tener una narrativa, una capacidad de llegarle en términos de comunicación, de discurso y de imagen a esa agenda. Y por último, ¿se acuerdan que hicimos un trabajito ahí bajo la figura del unicornio sindical, que era obviamente una manera de mojarle la oreja al unicornio, digamos, financiero, que está ubicado dentro del sector empresarial nacional y que tiene un modelo muy claro para proponer en términos económicos, pero claramente no tiene demasiado para proponer en términos laborales ni sociales, y que obviamente excede a Mercado Libre, pero ahí se representa, y nos toca a nosotros poder tener una estrategia para generar nuestras propias herramientas tecnológicas, nuestra propia estrategia en términos tecnológicos también, para poder ir sobre una discusión sobre las finanzas, sobre la deuda. Hemos conversado un poco de eso. ¿Qué podemos hacer para utilizar las nuevas tecnologías y tener un control mayor sobre el modo en el que nos vienen endeudando cotidianamente y de manera decisiva, y que, digamos, tiene un poco el nudo gordiano por donde nos están agarrando desde hace unos años? Ahí tenemos mucho para crear, y este espacio a nosotros nos ha servido mucho para repensar un poco lo que queda de acá hacia adelante. Es un momento muy difícil, es un momento muy complicado para orientar y conducir a la sociedad, pero lo que hemos visto es que las nuevas tecnologías tienen una propuesta muy concreta en ese plano, y que los que hoy están sirviéndose del trabajo de todos los argentinos lo están haciendo sirviéndose de esas nuevas herramientas. Entonces, nada, me parece que lo que ha salido de acá ha sido muy rico. Nosotros estamos muy agradecidos por eso. Queremos a la vez darle un poquito más de trabajo a esa escritura para ponerlo en consideración de todos, y poder tener un camino de trabajo también de aquí hacia adelante a partir de lo que ha salido en estos meses. Sin más, entonces, porque estamos con el tema del tiempo medio justo, no sé si alguno quiere hacer algún pequeño elogio o gran elogio a lo que ha sido el trayecto de planes sindicales en estos meses. Nos quedan unos minutitos y después ya pasamos al brindis.
Bueno, puede ser alguna crítica un poco tranquila también puede haber. Sí, hacemos pasar. Para que te pasamos el... Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Profundizar un poco lo que decía recién el compañero, felicitar a la organización de la Federación de Mutuales Sindicales, porque si bien, como bien decía Adriano, son tiempos muy difíciles para los trabajadores y las trabajadoras, esta apuesta de encontrarnos, de vincularnos, de ponernos a pensar, no es poco, porque en realidad un poco lo que estamos haciendo acá es organizando el futuro, organizando qué podemos hacer hacia adelante, cómo podemos mejorar y defender a nuestros compañeros y compañeras en los lugares de trabajo. Así que creo que es una iniciativa fantástica de la Federación de Mutuales, felicitarlos a todos y a todas, y bueno, quizás pensar para el año que viene una segunda parte, pensar en poder volver y repensar esto que hoy organizamos, esto que hoy nos vinculamos con todos y todas, para el año que viene darle una vuelta más y seguir encontrándonos. Muchas gracias. Yo sé que hay cierta ansiedad por el brindis, pero todavía disponemos, hasta que no me hagan la seña como corresponde por parte de la institución, yo no voy a liberarlos. 2 minutos, perfecto. Ah, ok, perfecto. No, bueno. No sé si alguien quiere... ok. Bueno, antes que vayamos al brindis, bueno, como uno de los dueños de casa, agradecerles. La verdad que fue no solamente importante, sino también muy llevadera la charla. A veces nos cuesta como movimiento obrero poder tener a disposición de semejantes expositores como son ustedes y nutrirnos de lo que ustedes saben. Así que agradecerles a todos. Ya las puertas están abiertas para pasar al brindis, así que bueno, la presencia de todos y esperemos que el año que viene podamos contar nuevamente con todos ustedes. Perfecto. No, el catering ha sido impresionante en todos los encuentros, así que agradecer eso, pero también 2 cosas. Muchísimas gracias obviamente a los anfitriones de la bancaria que nos han recibido muy bien y atendido del mejor modo. Y la verdad que es una alegría que en esta casa podamos estar acá y disfrutar, como sentirnos en casa. Y después que, no sé si quieren que hagamos la foto ahora que estamos más presentables. Vamos a hacer la foto ahora. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, no la vamos a hacer larga. Yo soy parte de la Federación de Mutuales Sindicales y bueno, en realidad agradecer, como dijeron, a los dueños de casa, a Analía, gracias Pablo también, a los funcionarios presentes que han venido y a toda la Federación de Mutuales y a todas las compañeras y compañeros que hicieron que podamos sostener este espacio, que en realidad es un espacio que duró 6 meses, fueron 12 talleres, dividido en 4 módulos, y ahí me pasaron el numerito, hubo más de 100 inscriptos, y no vamos a nombrar a todas las organizaciones, pero fueron más de 21 organizaciones las que se anotaron para hacer este seminario. En realidad vamos a hacer estos escritos, como decía, agradecerle obviamente a Flor, a Darío y a Adriano por la voluntad de venir, y ya que lo conocíamos de haber hecho anteriormente en Empleados de Comercio un curso de la diplomatura sindical, con lo cual yo quería agradecerles a todos y que podamos darnos cuenta que en estos espacios no todo está perdido, ¿no es cierto? Parte de que nosotros estemos todos acá y que seamos trabajadoras y trabajadores de distintos
de distintos sindicatos es lo que va a seguir tratando de pelear con el individualismo que nos quiere correr la oligarquía, como decía Adriano recién. Así que ojalá haya segunda parte, que sigamos teniendo esta cantidad de compañeras y compañeros que sigan asistiendo. Y bueno, ahora vamos a hacer la entrega de diploma en una forma no tan formal, porque si no vamos a estar muchas horas. La idea es, mientras estamos haciendo el brindis, vamos a ir entregando a cada uno los diplomas. Así que nada más, gracias a todos por la concurrencia.